Buenas, me llamo David, como ya ha dicho Miguel. Está visto que es el nombre de moda entre los emprendedores. Ya hemos pasado 3. Os voy a contar un poco ya lo conté en la primera edición, pero bueno, los inicios son los mismos, así que voy a contar básicamente lo mismo. Nosotros empezamos con... ¿Dónde le doy? Javi. Bueno, os aconsejo emprender, como es una charla de emprendedurismo, voy a empezar por ahí. Mi consejo es que sí. Sí que es cierto que el camino es duro, pero te cambia la perspectiva totalmente de ir a trabajar. Yo, como siempre cuento, lo primero que noté cuando empecé a emprender es que no pasaba sueño en el trabajo. De las empresas que había tenido antes, siempre había rachas de, uy, después de comer, con lo duro que es. Cuando estás emprendiendo y tienes ganas de hacer cosas y tienes una motivación extra, que yo no pasaba sueño. Eso fue lo primero que noté cuando creamos la empresa. Es lo que comento ahí de ganas de ir a trabajar. También tiene otras contras. Mucho sacrificio, no hay horarios, no hay vacaciones. Los primeros meses nosotros empezamos sin tener ningún sueldo. Porque claro, pensamos, si vamos a tener que invertir más dinero para tener nosotros sueldos, es un poco tontería, vamos a empezar sin sueldos. Me acuerdo que a los 6 meses empezamos a cobrar 300 euros, ya estaba bastante contento. Y luego ya cuando empieza la cosa a arrancar, tienes un factor de incertidumbre que no te lo quitan nunca. O sea, por mucho que ahora el tema de que somos 40 y pico, parece que a la gente le asombra, pero de verdad que sigue siendo muy duro, tenemos mucha incertidumbre, no sabemos qué pasa el día de mañana, sobre todo porque estamos en un sector que es muy cambiante y lo que existe ahora es posible que no exista dentro de 3 meses. Nosotros hacemos planes estratégicos y los hacemos a 6 meses y muchas veces nos reímos porque no nos duran ni 2 semanas. De hecho, hace 3 semanas nos reunimos con toda la empresa en un salón de datos. Somos Delta, no lo he comentado, en un salón de datos que nos cedieron el ayuntamiento y comentamos, porque cuando ya somos tanta gente, pues para que todo el mundo esté enterado de lo que se está haciendo, de lo que se quiere hacer, comentamos el plan estratégico para 2013 y ya lo hemos cambiado y no estamos ni en febrero. Nosotros empezamos creando Adora Media, que es una empresa como se suele decir, de páginas web, ¿vale? Nuestro lema era desarrollar proyectos en Internet y es lo que comento ahí, se necesita una buena idea. Nosotros con Adora Media nos fue realmente bien, vivíamos ya después de unos años contentos, con unos sueldos decentes, cerca de casa, teníamos bastante trabajo y no tuvimos ninguna idea brillante, hacíamos proyectos en Internet y lo único que nos diferenciaba un poco del resto, porque cuando empiezas a trabajar ves al resto de empresas y hay muchas que funcionan por inercia y mucha gente que no tiene mucha idea y las empresas funcionan. Entonces yo siempre digo que si tú le pones un poco de ganas y haces las cosas serias y bien, es que casi seguro que vaya a funcionar y sin tener una idea realmente buena. Bueno, como ha comentado Miguel, nosotros éramos tres amigos, que además 2 de nosotros ya nos conocíamos antes de la universidad, pero bueno, estrechamos lazos aquí durante la carrera y empezamos a trabajar haciendo páginas web en plan sin crear la empresa y cuando acabamos la carrera cada uno hizo su camino, empezó a trabajar en empresas distintas y siempre que nos juntamos manejábamos la idea de ¿y por qué un día no nos juntamos y creamos algo juntos? Pero no nos decidíamos. Entonces fue uno de ellos que acabó harto del sitio que estaba trabajando y lo propuso ya seriamente: oye, yo me voy a montar por mi cuenta, si queréis os unís. Y la verdad es que fue lo que nos hizo animarnos. Incluso lo que pongo aquí, la elección del nombre, Adora Media, cogimos un diccionario y empezamos por la A y la primera palabra sí que nos llamó la atención, que fue adorar. Dijimos, le ponemos el media, componente tecnológico,
y empezamos por ahí. Para nosotros fue muy importante, habíamos trabajado ya en empresas del sector y ya teníamos una experiencia en el sector y ya sabíamos, yo en concreto trabajaba en una empresa que era exactamente lo que íbamos a fundar, una empresa de desarrollos en Internet, y ya conocía qué se hacía bien, qué se hacía mal. Para eso para nosotros fue muy importante. Empezamos en septiembre de 2004 y éramos 3 socios. El número, muchas veces me preguntan que si 3 no es demasiado, si no es mejor 1. A nosotros nos ha ido bien. 8 años después, 9 años después, seguimos siendo 3 y creo que nos compensamos un poco. Está el que es más optimista, que lo ve todo claro, está el que es más pesimista y yo que soy el medio, entonces un poco vamos equilibrando la balanza y le paramos los pies al optimista y arrancamos al... Entonces un poco a nosotros nos ha ido bien, también, no sé, nos llevamos muy bien, 2 ahora incluso somos familia, entonces no sé si el día de mañana o la próxima charla vendré y diré que 3 es una mierda, eso ahora mismo no lo sé, pero de momento nos ha ido muy bien. También teníamos 3 perfiles, aun siendo informáticos, teníamos 3 perfiles muy diferentes, entonces también por ahí nos fue bien, porque uno se le daba muy bien el tema empresarial, le atrae incluso el tema de facturación, hablar con clientes, aguantar charlas de estas vacías con peces gordos solamente por intentar tener la oportunidad de entrar a trabajar con alguna gran empresa. Está el otro más tecnológico y yo al principio me dedicaba, incluso fui una época diseñador, que era el que me dedicaba a hacer los diseños de todas las webs que realizábamos. Los primeros clientes eran familiares y gente que venía recomendada, y luego poco a poco con el boca a boca empezamos ya a hacer proyectos más importantes. Los primeros problemas que nos encontramos, temas administrativos. En la carrera prácticamente no se ve nada de ese tema y lo que se ve y la realidad no tienen nada que ver, o sea que nos buscamos un asesor de confianza y la verdad es algo fundamental, saber que tienes a alguien detrás de confianza que te va a asesorar en todos los temas legales, administrativos. En temas comerciales, lo mismo, nula experiencia a la hora de tocar, de explicarle a un cliente cómo va a ser su proyecto, porque los informáticos tenemos fama de que las palabras no se nos dan muy bien y al principio nos costaba mucho llegar, explicarle un proyecto, que no se nos viese como bichos raros, pero poco a poco te vas familiarizando, vas detectando qué les gusta más a los clientes que les diga. Poco a poco eso se va solventando. Subvenciones y ayudas, en nuestro caso no las hubo, pedimos ayudas, que había varias, porque el gobierno, ya sabéis, anuncia muchas ayudas, subvenciones. A nosotros nos llegaron 800 euros tras 15 meses después de crear la empresa, 800 euros. Nos podíamos haber ido ya al garete y además que con 800 euros no hacer nada, o sea que la gestión de cobros, que es algo vital en una pequeña empresa, de eso tampoco saber nada. Al principio quieres tener trabajo, eres muy flexible en el tema y es una equivocación y poco a poco te vas dando cuenta, vas aprendiendo de los errores, vas teniendo los primeros pufos y aprendes a que tienes que ser más flexible. Lo normal es que el cliente serio, el que tiene intención de pagar, no le moleste aceptar tu política de pagos. Otros errores que tuvimos fue dedicarnos a intentar abarcar demasiadas funciones y demasiadas áreas de negocio. Creamos una empresa que se llama Dora Consultores para el tema de protección de datos. Era algo muy sencillo de aprender, lo vimos como una posibilidad, pero era algo que nosotros mismos no creíamos, que nos aburría y que era un poco el sorteo de a ver a quién le toca ir a vender esto a clientes, cuando nosotros mismos nos aburría. Era un sacrificio que se notaba que no era algo que nos gustase. También intentamos ser una agencia de publicidad. Como todo el mundo ya teníamos diseñadores en plantilla, empezamos a
pues hacer alguna campañita, hacer diseños pero al final una agencia de publicidad es algo diferente a una agencia de internet y yo creo que es bueno saber diferenciarse, ser bueno en lo tuyo y además que te puedes compatibilizar con una agencia de publicidad y trabajar muy bien de la mano. Bueno, empezamos a contratar gente, nuevos marrones, porque no sabíamos nada de contratación, de tipos de contratos, de temporal, todo eso, pues de la mano del asesor, poco a poco nos iban guiando por el camino. Nos sirvió mucho el GIPE de la universidad, ¿vale? Hay que reconocer las cosas buenas y las cosas malas. A la hora de contratar tiene bolsa de empleo, bolsa de prácticas. La verdad es que a la hora de ese tema el GIPE nos ayudó mucho. Tuvimos un proyecto que fue uno de los que marcó el devenir de la empresa, que fue nuestraliga.com, que era un portal de juegos, o sea, un portal de un juego de fútbol que creó mi socio en sus ratos libres para jugar con sus colegas. Era una especie de quiniela para jugar entre ellos, pero que como controlaba hacer web, pues la hizo y la colgó, pero solamente era para sus 16 amigos. Poco a poco, al estar colgado en internet, empezó a intentar darse de alta gente. Nos lo comentó a los otros socios si queríamos adoptar el proyecto y pues darle una capacidad para desarrollarlo mayor. Lo aceptamos, empezó el juego a crecer y poco a poco creamos una comunidad y empezamos a generar beneficios con el proyecto. El año siguiente fuimos a Heineken porque teníamos un contacto que estaba allí dentro y fuimos a presentarle el proyecto. Le gustó mucho, lo presentó a sus jefes, pero no coló. Pero poco después el de Heineken se fue como director de Nuevos Medios a La Sexta y nos llamó para decir que La Sexta sí que colaba. Fue el año que La Sexta se quedó en la liga. Entonces hicimos el proyecto, cambió de nuestra liga, empezó a llamarse Sexta Manager. Y bueno, eso fue un cambio bastante importante en la empresa porque empezamos a multiplicar los usuarios por varios cientos de miles, los beneficios y de hecho tuvimos que crear una SL aparte solamente para el juego por determinadas movidas fiscales. Aquí quiero insertar un poco el mundo de las relaciones, que también lo veo súper importante a la hora de crear una empresa y sobre todo si es de carácter tecnológico o informático es todavía más importante porque es un poco de lo que se suele decir que carecemos. En nuestra historia ha sido muy importante el tema de las relaciones. Esto es ir a reuniones que no te apetece ir a comidas con empresarios pues que a lo mejor no te apetece ir, que incluso el empleado piensa, míralo, se va de comida. Y de verdad os digo que es muchísimo más agotador irte de comida, aguantar a un tío que te está contando su vida, que estar en la oficina tranquilamente programando, ¿vale? Es mucho más complicado y mucho más cansado. El día que tienes varias comidas, varias reuniones, llegas a tu casa y estás mucho más agotado que el día que has estado en la oficina todo el día programando. Entonces, hacer un hincapié en este sentido porque de verdad que vale la pena meterse en asociaciones, ir a reuniones, conocer a gente. En el mundo de la empresa, nosotros, por ejemplo, una de las asociaciones a las que pertenecemos es Jovenpa, que es Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante. Incluso llegamos a ostentar la presidencia de Medio Vinalopó y a raíz de esas relaciones organizamos unas charlas en las que vinieron varios consultores prácticamente a nivel mundial y conocimos a uno que se llama Lofty y le contamos el proyecto que teníamos con La Sexta y nos dijo que era una buena idea, que lo que teníamos que hacer era salir de La Sexta, que potenciarlo con nuestros medios, que tenía mucho potencial y incluso se ofreció a ser socio nuestro en cuanto a moverlo por Madrid porque tenía muchos contactos. Bueno, aceptamos, tuvimos algún otro asesor también de Madrid y creamos la empresa From the Bench.
El juego es de modelo freemium, que es gratis por jugar y tiene determinadas palancas que hay que pagar y con eso es el modelo de negocio del juego. Cuando creas una sociedad y te ofrecen, viene un inversor de fuera o alguien quiere parte de tu sociedad, es muy complicado deshacerse de parte de tu sociedad, pero hay que tener en cuenta que muchas veces es más útil tener un 10% de 1 millón que el 100% de nada. Entonces nos ofrecieron un asesoramiento al que nosotros en esos momentos éramos muy recientes, éramos muy jóvenes y nos ofrecieron algo que nosotros no éramos capaces en esos momentos de conseguir. Entonces decidimos incorporar estos nuevos socios a la empresa y nos hicieron crecer muy rápido. De la mano de estos socios vamos al Real Madrid y le proponemos un juego, ¿vale? Era un juego parecido al que teníamos en la Sexta, pero con algunos condicionantes diferentes. El juego gusta mucho, el Real Madrid incluso se involucra en lo que es el desarrollo y poco después sacaríamos el Real Madrid Fantasy Manager. Nos adaptamos a los tiempos, el primero que teníamos era en web, este ya lo sacábamos para Facebook y para iPhone y empieza a monetizar muchísimo mejor. No sé si habéis jugado alguno, es un juego que es un manager, es el típico PC Fútbol, pero que incorpora componentes de la realidad porque tus jugadores puntúan según lo que estén haciendo en la vida real. O sea, es muy parecido, ¿vale? Vas creando instalaciones, diriges a tu equipo y a diferencia del PC Fútbol, aquí te identificas mucho más con el juego porque si eres seguidor del Real Madrid te identificas mucho más con el club. También tiene por contra que si a la gente que le gusta el fútbol es un círculo así, los que son del Madrid ya es un círculo mucho menor y alguien del Barça no va a jugar al Real Madrid Fantasy Manager, pero el que es del Real Madrid juega mucho más convencido. A partir de ahí empieza el periplo por negociaciones con grandes empresas. Ya nos movemos por otros terrenos que para los que no estamos preparados y para los que nos hemos curtido con el tiempo. Se nos ocurre que el juego puede estar muy bien y que si lo configuramos de determinada manera podemos ir a licenciarlo a los diferentes equipos y a partir de ahí empezamos a vendérselo al resto de equipos de Europa. Ahora mismo tenemos creo que son 25 juegos en el aire de la franquicia Fantasy Manager, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Juventus, Milán, Borussia Dortmund. Tenemos los principales de Europa, a excepción de algunos, e incluso algunos de Latinoamérica. Esta es un poco la evolución, ¿vale? Ahora mismo estamos a Dora Media y From the Bench, están compartiendo instalaciones, pero son dos empresas totalmente diferentes con contabilidades y resultados totalmente diferentes. Los socios seguimos siendo de las dos empresas, pero bueno, tienen proyectos diferentes. En 2003 éramos 4 empleados, en 2008 ya creamos From the Bench y éramos 6 empleados, empezamos con juegos, creamos juegos para determinados eventos, para el Eurobasket, con el mismo motor, la misma dinámica de juego, creamos varios juegos de motor, de básquet, empezamos a crecer en empleados. En 2010 fue cuando creamos el primer Real Madrid Fantasy Manager, ya éramos 12 empleados y a partir de ahí pues entramos en una vorágine hemos creado otros juegos diferentes, aunque nuestro gran éxito es el Fantasy Manager, y hemos entrado en el mercado chino, en el brasileño, y hoy por hoy somos creo que 45 empleados. Por que veáis algunas estadísticas, en el 2011 hubo 103.000 descargas en iPhone solamente para el Real Madrid Fantasy Manager.
84.000 en Facebook. Hemos estado en el top por ingresos. Ahí tenemos un recuerdo porque compartimos el 1 y el 2 entre Madrid y Barcelona. Esto ha cambiado mucho. Esto fue a principios del 2012 y desgraciadamente ha cambiado mucho porque han entrado otros actores a competir en el mercado y ahora, haciendo números incluso mejores que en aquel entonces, no conseguimos pasar el top 15, creo que hemos estado este año, top 12, pero ya no se puede estar en el top 1. Ahora competimos con EA Sports, con GameFlow y tienen presupuestos millonarios. Nosotros somos una empresa pequeña y el escenario en mobile ha cambiado muchísimo. Nosotros hemos incorporado nuevas plataformas, ya desarrollamos también para Android, aunque sigue siendo mucho más rentable desarrollar para iPhone. Como curiosidad, ahora mismo en ingresos estamos en 7-1, o sea, ingresamos 7 veces más en iPhone que en Android, a pesar de tener más usuarios en Android. Es algo, un dato curioso, están cambiados. Creamos también un juego para 20, aunque este ya no está funcionando. Tenemos el de nuestra liga, que es nuestra semilla, ahora está con la LFP, que se llama Liga Evolution, aunque para 2013 seguramente ya no lo continuemos. Las conclusiones es que con ganas y con haciendo las cosas bien, yo creo que ya os digo que no hace falta tampoco tener una gran idea. Nosotros tuvimos la suerte del tema de los juegos, pero con Adora Media también funcionábamos bien y éramos felices. Ahora, pues bueno, ahora estamos más, es un trabajo mucho más entretenido, pero tampoco hace falta mucho la idea, una gran idea. Y bueno, sí que me gustaría que me preguntaseis todo lo que se os ocurra. Si tenéis alguna pregunta. Yo mientras tanto te pregunto lo mismo que le he preguntado a la gente esta mañana. ¿Podrías decirnos en qué os ha ayudado la carrera de informática a la hora de desarrollar o a la hora de emprender o de La otra vez me lo preguntaron de otra manera, que fue si a la hora de contratar mirábamos si tenían la carrera, que es básicamente lo mismo. Realmente nosotros no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Si vienen con titulación o no lo tenemos en cuenta. Lo cierto es que el 95% tienen titulación. Es decir, nosotros medimos la preparación de... Si alguien viene sin titulación y nos dice yo he hecho esto, ole, y tú eres válido. Pero la realidad es que todo el mundo, que ya te digo, el 95% son titulados. Incluso tienen, creo que el 95% todos la superior. Eso en informática y en diseño igual todos tienen la titulación. O sea que lo que te vengo a decir es que es la preparación. O sea, sí que realmente nosotros estamos utilizando lenguajes y cosas que no aprendimos en la carrera, pero a la hora de aprender, a la hora de estar formado, se nota la diferencia entre la gente que no tiene carrera y la que sí. Sí, yo quería hacer mención sobre algo que has comentado, que me ha parecido entender que tienes o has introducido en el mercado brasileño, fuera de la Unión Europea. Sí, pero... Si podrías entrar en detalle, o si tenéis socio allí, o fue iniciativa propia, un partner. No, hemos creado los juegos para equipos brasileños y son los equipos brasileños. Es que no cuenta un poco el modelo de negocio por el cual está funcionando, que es una gran idea, que se le ocurrió a mi socio, es tú para hacer cualquier cosa del Real Madrid, por ejemplo, por decirte algunas toallas, tú le tienes que pagar un mínimo garantizado al Real Madrid por utilizar su logotipo. Y luego tú vendes y si consigues
salvar ese mínimo que ya le has pagado, pues a lo mejor encima tienes que compartir beneficios con el Real Madrid. Lo que nosotros conseguimos fue conseguir la licencia solamente a base de compartir beneficios, es decir, nosotros no pagamos nada por adelantado y compartíamos beneficios. Eso a nosotros era muy bueno porque no teníamos que hacer un desembolso inicial. Luego a la postre pues no es tan bueno porque tenemos que compartir mucho de lo que se gana, y el club lo único que tiene que hacer es promoción. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en Brasil tenemos varios equipos a los que le hemos hecho el juego y son ellos los que le dan promoción. Es decir, nosotros no tenemos ni SL, tenemos gente de soporte que hablan portugués para darle soporte a los usuarios de aquel país, pero no tenemos ni SLs ni... Sí que en China trabajamos con una empresa de la que tenemos participación, porque allí si no tenías participación era muy complicado entrar. Me da prisa y bueno, vamos a acabar antes. Yo tengo un montón de dudas, preguntas. Comenta, si es que seguramente me haya dejado cosas porque es que son ya muchos años y muchas... ¿Tenéis algún tipo de contacto con la universidad? ¿Algún tipo de...? Por ejemplo, las prácticas en empresas sí, ¿no? Eso sí que es bueno. Nosotros tenemos gente de prácticas de la carrera, que por cierto os animo también, porque eso no sé cómo, no sé debido a qué antes teníamos mucha demanda y ahora no hay demanda, no sé si hay falta de alumnos o que ha cambiado ahora el tema de las prácticas. Es el cambio de carrera, que en el plan antiguo sí que se empezaban a reconocer los créditos, cada vez queda menos gente del plan antiguo, en el plan nuevo aún no han llegado al año que pueden coger las prácticas. Nosotros ahí sí que ha habido una disminución en todas. Sí que tenemos gente de prácticas y además que yo creo que todo el mundo que viene a hacer las prácticas no solo a mi empresa, yo supongo que a todas, salen súper contentos porque aprenden muchísimo. En 3 meses muchas veces aprenden más que mucho más tiempo estudiando otras cosas y ven lo que es la vida real en una empresa, y yo os animo a que... A nosotros tenemos muchos empleados que vienen desde el principio. A lo mejor cuando he dicho que éramos 8, yo creo que de esos 8 están todos, y muchos empezaron siendo hiperos. Empezaron siendo hiperos y ahora son responsables de 12 personas en cualquier área de nuestra empresa. Yo la primera pregunta que te he hecho un poco por donde iba es, muchas veces, sobre todo en informática, la gente entra pensando en un determinado perfil. Yo quiero hacer videojuegos, ¿vale? Me llega y se encuentra física, matemáticas, una serie de asignaturas y dice, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? Vosotros habéis usado esas asignaturas que en un principio no son tan atractivas, luego se han hecho falta en vuestro desarrollo, porque yo imagino, no lo sé, ¿vale? Pero imagino que, por ejemplo, uno de vuestros desarrollos sí que se haga falta algo de matemática, de cálculo, yo no los he utilizado, pero claro, ahora yo no desarrollo. Ya desde hace un tiempo yo ya no desarrollo, entonces yo supongo que sí que lo utilizarán. Nosotros en su día, todas las de electrónica y todas las de física, a mí no me han servido de nada. Otras muchas que sí, pero muchas que sí. También cuando ves ciertos códigos ves que están utilizando física, o sea que si vas por ahí sí que será útil, pero nosotros ten en cuenta que también nuestros juegos son de tipo manager. Ahora en febrero vamos a sacar otro juego que sí que utiliza un poco de 3D y ya utiliza otro tipo de programación, pero hasta ahora todos los juegos que tenemos en el mercado son un manager que al final es una web, no hay nada no es un arcade como Devilis. Nosotros no utilizamos nada de eso, no utilizamos ese tipo de librerías, es
Viene a ser una web, lo que pasa que, bueno, vas interactuando de otra manera, pero es programación hasta cierto punto mucho más sencilla. ¿Y habéis metido algún tipo de inteligencia dentro de su sistema? ¿A qué te refieres? Es un manager, por ejemplo, es un manager, ¿no? Pero la gente hace sus propios... No sé exactamente cómo juegan, nunca he jugado. Pero imagino que, bueno, pues tienes que ir haciendo una especie de... Sí, de equipo. De tal, por ejemplo, dar un consejo al jugador. Dar un tipo de consejo, decir, no, vamos, si estás haciendo esto, si haces esto otro, quizá... Eso lo estamos haciendo desde hace 3 meses. Es algo que sabíamos desde hace mucho tiempo y que el día a día no te deja, porque bueno, luego están los clientes, los proyectos y aunque sepas que determinadas cosas hay que hacerlas de una determinada manera, pues el día a día te come y lo estamos haciendo ya en serio. Tenemos 2 personas que solamente se dedican a eso desde hace 2 meses. ¿Y qué técnicas utilizáis ahí? De momento es que estamos incorporando el Data Warehouse, o sea, es que de momento estamos haciendo muy poquito. Lo que era... Ya no es un gestor, ya lleva algo más... Sí, ya lleva... De hecho, nosotros teníamos desde hace un tiempo lo de Zynga. Zynga dijo el CEO de Zynga dijo una cita muy famosa que era si no puedes medir ni lo hagas. Y es que tiene toda la razón. Nosotros hasta ahora lo que pasa que los juegos no estaban funcionando bastante bien y pues te mueves por inercia, vas sacando nueva funcionalidad, va funcionando bien, generas ingresos y no te planteas a lo mejor si lo hubieses hecho de otra manera hubieses ingresado todavía más. Con la nueva versión que sacamos, los ingresos empezaron a decrecer y fue ahí cuando dijimos, ostras, que algo hemos hecho mal y realmente hasta que no empezamos a ver a meter cosas de métricas no sabíamos por qué la gente se iba, abandonaba el juego. Es un fallo que vas aprendiendo con el tiempo y que viene dado también porque las cosas iban bien. Los juegos generaban bastante revenue y pues a lo mejor estábamos tranquilos en ese sentido hasta que empezó a complicarse y ves que lo tienes que hacer. Es que ahora vamos a hacer test A/B, vamos a tener un juego con constantes mejoras y también nosotros tenemos el handicap que nosotros tenemos, como he dicho, por ejemplo, en el tema de la franquicia de Fantasy Manager tenemos 25 juegos. Eso nos hace ir todavía mucho más lentos que otros competidores del mercado que tienen Top 11, no sé si lo conocéis, tienen un único juego, entonces puede hacer una prueba, comprobar el resultado y ya está, y quedarse con la parte buena. Nosotros tenemos que, si hacemos un test A/B, por ejemplo, de acceso del usuario, por ejemplo, y vemos que es mucho mejor la A, solo aplicarlo a los 25 juegos, ya nos toca cambiar los 25, cambiarlo que es lo de menos, porque lo tenemos estructurado de forma que es bastante cómodo, pero tenemos que hacer 25 subidas a Apple, pasar por 25 aprobaciones de Apple, otras tantas de Google Play, o sea que en ese sentido nosotros nos vemos muy perjudicados por tener tantos juegos. Y en vuestro caso, el tamaño de la empresa es va a tener un tamaño bastante considerable en comparación con el resto de gente que han venido, ¿no? Estamos hablando de 10, 15 trabajadores, ya pasáis de los 40. A la hora de gestionar eso, imagino que en vuestro caso los que sois responsables, socios fundadores, vuestro trabajo es de gestión únicamente, ¿no? No, a ver, en temas de personal ya hace poco incorporamos a una persona de recursos humanos. Habíamos detectado que perdían muchísimo tiempo en las contrataciones de personal, muchísimo tiempo gestionando temas de recursos laborales, pues metimos una persona y la verdad es que en eso de momento no va muy bien. Es que si no, controlar a 45 personas, además es una empresa muy joven, yo soy de los mayores, creo que soy el tercero mayor, o sea, todos los demás, la media es 20 y pocos y hay muy buen ambiente, pero claro, pues entre tanta gente pues hay gente que trabaja más y gente que está menos comprometida con el proyecto y eso es complicado de detectar. Aquí no estamos detrás de la pantalla de nadie para ver si está trabajando o si no, entonces, no sé, metimos a
a una persona un eslabón para que controle, no para que les controle, pero para que lleve ese tipo de gestión. ¿Y de qué manera trabajáis? ¿Cómo estructuráis un proyecto? Por equipos. Nosotros tenemos la gente dividida, bueno, aparte que cada uno es o diseñador o programador, iPhone, Android, cada uno tiene su perfil muy definido. Sí que trabajamos por proyectos. Hay determinadas personas que están trabajando en el Fantasy Manager actual, que están prácticamente corrigiendo bugs e incorporando nueva funcionalidad. Hay gente que está trabajando en el Fantasy Manager 2014. Hay gente que está trabajando en el nuevo juego y entre ellos prácticamente no hay comunicación en cuanto a trabajo, ¿vale? Están sentados uno al lado del otro, pero están trabajando en proyectos muy diferentes y no tienen comunicación. Nosotros tenemos departamentos, pues, desde soporte, que es el que responde a todos los usuarios, que es gente pues de varios, que hablan varios idiomas, hasta tenemos dos trabajos que son, pues no son muy habituales, que es el de QA, que es Quality Assurance, que es comprobar la calidad de los juegos, que es probarlos, que es el típico que suena súper bien, y esto lo contrario. Yo creo que es el trabajo más aburrido de todos cuantos tenemos, porque es probar el mismo juego una y otra vez, y no porque te gusta, sino por obligación además, que lo cambia todo, y yo creo que es más aburrido. Y luego tenemos el de concepto, que llamamos, que ese sí que es bastante entretenido, que es idear nuevos juegos, idear nuevas funcionalidades. Para eso tienes que estar jugando constantemente a juegos de la competencia, cogiendo ideas. Ese trabajo sí que está más. Ese yo supongo que cuando vaya a cenar con los colegas les vacilará de su trabajo, porque cuando vamos a crear uno nuevo se pueden pasar a lo mejor una semana jugando a juegos. Pero claro, luego de ellos depende también parte de la facturación de nuestro siguiente juego, con lo cual tienen también un poco de presión.